Hola y bienvenidos a Pain Stories. Mi nombre es Natalie y soy la creadora de The Little Things. Pain Stories es una serie de entrevistas en las que hablo con personas de todas partes del mundo sobre sus historias y experiencias relacionadas con el dolor. Hoy vamos a hablar con Daniela sobre su historia con la esclerosis múltiple. Daniela es una artista colombiana que vive en Austria, en la hermosa ciudad de Viena. Hola Dani, bienvenida a Pain Stories. Muchas gracias por estar acá y compartir un poco de tu historia. Hola Nati, gracias por invitarme y es importante para mí compartir la historia. Además, es la primera vez que lo hago, entonces estoy muy emocionada de hablar de eso. Muchas gracias por compartirla conmigo. Bueno, hoy vamos a hablar sobre tu historia con la esclerosis múltiple. Y antes de tal vez empezar a hablar sobre tu historia, me gustaría preguntarte si nos podrías explicar un poco qué es la esclerosis múltiple. Claro que sí. Pues lo que entiendo, porque es una enfermedad un poco desconocida todavía para la medicina occidental, es una enfermedad autoinmune que no se conoce las razones por las cuales surge. Hay muchas teorías y muchas posibilidades, pero no se sabe muy bien qué es lo que pasa o qué es lo que hace que el cuerpo empiece a atacarse a sí mismo de esa forma. Y básicamente lo que hace la esclerosis es que el cuerpo ataca a unas células que recubren las neuronas, que es como un recubrimiento que te puedes imaginar como los cables eléctricos que tienen como un recubrimiento como de plástico para no hacer corto. Ujú. En el cuerpo, en el cerebro, eso se llama mielina, es lo que recubre las neuronas para que no hagan corto. Y lo que hace la esclerosis es que el cuerpo ataca esa mielina, ataca como ese recubrimiento de las neuronas y eso hace que las neuronas entren en corto, o sea, la electricidad deja de pasar. Wow. Entonces, en los exámenes que hacen para diagnosticar la esclerosis, en el cerebro se ven como unas cicatrices. Y esos son los lugares donde están como cicatrizando las neuronas, Ujú. porque les falta como esta capita que las recubre. Entonces es como si les saliera una cicatriz encima. Y lo que hace en el cuerpo es que se van paralizando partes del cuerpo, porque Wow. como no puede pasar la electricidad, pues se van paralizando como, ¿cómo se dice? Como con el tiempo van Ujú. paralizándose diferentes músculos del cuerpo. Hay diferentes tipos de esclerosis. Hay una esclerosis que es continua, que el día que empieza, pues ya no para y sigue continuando y agravándose. Hay otra esclerosis que que aparece como en momentos Ujú. y que cuando aparece el síntoma, digamos, puede regresar al estado normal del cuerpo antes de que apareciera el síntoma. Y hay otra que es, pues que aparece el síntoma, pero el cuerpo no regresa completamente a su estado anterior. Y ya, eso es lo que se sabe, son estadísticas de a quién le pueden diagnosticar usualmente la esclerosis. Dicen que a mujeres entre los 20 y los 30 que tienen, sobre todo a mujeres europeas, pero Mm. no se sabe si tiene algo que ver con genética, pero se cree que no tiene nada que ver con genética. En mi caso, hay un familiar que tenía esclerosis, pero es un hombre y es de mi familia colombiana, o sea, no Ujú. tiene nada que ver con con las estadísticas médicas. Ok. Mm, y bueno, pues eso es más o menos lo que la medicina occidental sabe sobre la enfermedad. Muchas gracias por contarnos un poco. Yo creo que yo he escuchado sobre la esclerosis, pero creo que no tenía un entendimiento tan, no tenía mucho entendimiento al respecto, la verdad. Muchas gracias por contarme un poco de eso. ¿Podrías contarme un poco de tu historia con la esclerosis? Tal vez cómo empezó o algo que lo desencadenó. Yo no sé muy bien el momento en el que empezó porque puede que yo haya tenido síntomas como en mi adolescencia sin darme cuenta, como Ujú. migrañas muy fuertes y dolores musculares.
porque lo que también te hace es como unos espasmos musculares o en diferentes partes del cuerpo. Entonces yo recuerdo que cuando yo estaba en el colegio a mí me daban migrañas muy fuertes, por ejemplo. Ujú, Em, pero no sé si tiene que ver con la esclerosis o si es como parte de un estrés o de algún otro proceso dentro del cuerpo. ujú, Pero cuando yo salí del colegio, yo empecé a estudiar y un día, de verdad fue de un día para otro, me acuerdo que estaba en la casa de una amiga que vivía como en la misma calle donde vivíamos nosotros, y era en la noche y me estaba devolviendo a la casa caminando y estaba viendo, el piso era de ladrillos y empecé a ver los ladrillos dobles, como que se me doblaban ujú, es que ni siquiera puedo explicarlo bien, porque no es que viera el mundo doble, sino que no, como que perdía perdí la capacidad de entender como la profundidad de los cuadrados de los ladrillos. Y ujú, entonces llegué a mi casa y le dije a mi papá, muy preocupada, le dije, estoy viendo todo doble. Entonces, pues obviamente mi papá se preocupó mucho y él pues me dijo que me fuera a dormir a ver cómo amanecía el siguiente día. Me desperté al siguiente día y estaba peor aún, ah, el síntoma. Entonces nos fuimos para el hospital, pero no me diagnosticaron inmediatamente. Esto fue en Colombia y se demoraron un año en diagnosticarme. Al principio pensaron que era otra enfermedad que se llama miastenia gravis, que es otra enfermedad autoinmune. Y recuerdo que fui a donde una médica homeópata, porque los médicos no sabían qué era lo que yo tenía. Obviamente me hicieron tags para ver si era un tumor y no era, y bueno. Y fui a donde una médica homeópata, amiga de mi papá, y ella me dijo que hiciera como una desintoxicación de comida, y yo hice la desintoxicación y el síntoma se fue como al mes, y no, bueno, sí, duró como 2 o 3 semanas, y se fue. Yo dije, bueno, pues era eso, estaba como, de alguna forma estaba intoxicada y ya pasó. Y ujú. eso fue en un marzo me acuerdo. Y al siguiente año, exactamente en la misma fecha, volvió el síntoma, el mismo síntoma. Y ya, pues esa vez le conté a mi papá y ya fue mucho más como, pues ya nos lo tomamos más en serio porque ya era la segunda vez que pasaba. Claro. Y ahí ya fuimos a donde una neuróloga en Bogotá que sí se lo tomó muy en serio y me hizo resonancias magnéticas, cosas que debieron haber hecho el año anterior, pero no hicieron. Ujú, sí, Y me diagnosticó la esclerosis como a las 2 semanas después de pues de muchos exámenes y sí, ese fue como el diagnóstico. Y ahí en ese momento yo tenía 20 años, ujú. Wao, ¿sí? Ese fue mm. como el inicio de la... ¿Cómo fue, para ti a los 20 años recibir ese diagnóstico? Pues la verdad, como que yo sabía que algo raro estaba pasando en mi cuerpo, Ujú, entonces no me tomó por mucha sorpresa, como no me tomó así como, ¡guau! No lo puedo creer. Y creo que no me lo tomé tan en serio. ujú, Yo me acuerdo que el día que me diagnosticaron, salimos del hospital y yo estaba en el carro con mi papá y mi papá me dijo como, pues vamos a intentar todo lo que sea necesario, todo lo que ujú, necesites, todo lo que nos digan, todo. Obviamente antes habíamos escuchado historias de personas que se habían curado de cáncer y de un montón de otras enfermedades haciendo otros procesos diferentes a la medicina occidental. Y yo también sentía que él tampoco tenía muchas ganas de que yo inmediatamente empezara a tomar los medicamentos de la ujú, esclerosis, que son medicamentos muy pesados. ujú, Entonces, como que sentí un apoyo de su lado tan fuerte que, que no me asusté tanto. O sea, estuvo, es- sí, yo estaba tranquila. Yo me acuerdo que yo estaba tranquila. Y además, yo en ese momento estaba estudiando artes en la Nacional en ujú, Bogotá. ujú. Y pues yo falté a clases un montón de tiempo porque estaba Sí, viendo doble. O sea, para mí era casi claro. imposible subirme a un bus.
y estábamos viviendo en Chía. Entonces, para mí era muy difícil como recoger o sea, todo lo que estaba pasando para seguir el estudio normal. Pero Claro. en el momento después del diagnóstico que yo decidí como no, pues voy a seguir porque, no sé, de pronto dura lo mismo. Me acuerdo que fuimos a donde la homeópata que me había ayudado el año pasado y ella me dijo, tómate esto en serio porque si volvió, pues no es lo que yo pensé que era. Tómatelo Ujú. en serio y ve a donde los médicos. Entonces yo pues empecé a ir a la universidad así y empecé a trabajar con el síntoma. Pues estudiando artes también era como, bueno, pues exploremos qué es dibujar viendo doble, ¿no? Como qué es hacer Sí. escultura con doble visión, qué es tratar de tomar fotos con visión doble. Wow. Y pues recuerdo muy bien que estaba en una clase de arte, en mi primera clase de arte y ciencia, que es lo que hago ahora. Y Ujú. empecé a trabajar también como usando las imágenes de mi cerebro y lo que Mm. estaba pasando y tratar como de explicarle a las personas cómo me estaba sintiendo yo y cuál era el proceso dentro de mis ojos, dentro de mi cabeza. Wow. Y entonces creo que fue fuerte, creo que para mi papá fue muy fuerte también, pero creo que su apoyo me hizo sentirme tranquila y estar como bien. Y pues también el apoyo de los profesores y de mis amigos, como que estuvieron ahí, Mm. pues muy fuerte. Qué lindo eso que hayas sentido tanto apoyo desde el comienzo, y eso te haya quitado el miedo. Yo creo que, claro, cuando uno siente Mm, que tiene una red de apoyo que está ahí como medio sosteniéndote, pues uno está un poco más como, ok, ok, aquí hay gente que me va a ayudar y que va a estar ahí para mí, mm, sin importar lo que pase, sea cual sea como sí, lo que pase a continuación. sí. Entonces, qué lindo que hayas tenido eso, esa red de apoyo a tu alrededor y te hayas sentido, a pesar de este diagnóstico, te hayas sentido entre todo como tranquila. Qué Mm. bien. Me dices que este síntoma, pues como de la visión doble, fue lo que primero te llamó la atención. ¿Hubo después síntomas más allá, como tipo de dolor físico, o para ti solamente siempre fue, bueno, solamente es suficiente, pero fue el síntoma de más que nada de la visión? Yo tuve muchos síntomas diferentes y Mm. la esclerosis es una enfermedad que te pone como entre el dolor muscular extremo Ujú. y el adormecimiento muscular extremo. Entonces es o sientes mucho dolor o no sientes nada. Wow. Entonces eso me pasó a mí como en varias partes del cuerpo. Me acuerdo que tuve en el peor momento fue un dolor muscular en las piernas, que era todas las piernas, pero al mismo tiempo tenía los pies adormecidos y Wow. sentía como un cinturón alrededor del estómago, Ujú. totalmente dormido también. Entonces Wow. era como que creo que es un síntoma bastante común también y era todo al mismo tiempo. Entonces, pues igual creo que tuve también mucho acompañamiento para ayudarme con el dolor. Yo Ujú. empecé casi que inmediatamente tratamientos de acupuntura. A mí la acupuntura me ayudó mucho con el dolor y con la inflamación de los músculos. Qué bueno. Sí, entonces era como estos dos extremos, como o sientes mucho dolor o no sientes los músculos o no sientes la piel. Era bastante extraño estos síntomas. Y tuve síntomas en las piernas, pues empezando en los pies que subían con el tiempo como hasta las rodillas Ujú. y como en el estómago, en la piel del estómago y en la espalda. Y el último fue en las manos. El último síntoma empezó en las manos, que ya fue como el más miedoso y fue como el que me llevó a hacer cambios radicales, porque pues yo Ujú. soy artista y no quería perder mis manos, ¿no? No, claro. Sí, entonces fue importante, sí. Claro, 100%, porque igual es muy interesante. Hace poco también leí eso en un libro que estoy leyendo, que el dolor también tiene mucho que ver, o cómo lo interpretamos, dependiendo de qué importancia le demos. Y para ti las manos es tu medio, ¿no? Es Ujú. lo que necesitas también y lo que quieres para vivir y para hacer lo que a ti te gusta. Entonces, claro, ahí fue
como dices tú, el momento en donde dijiste, uy, ok, no, hasta acá llegamos. Y, Sí, y exacto. dijiste que tomaste medidas más, más extremas. Qué fue lo que hiciste en ese momento? Pues creo que es todo un proceso antes, ¿no? Porque estoy saltando la historia como, ¿cuántos años? A ver, como 6 o 7 años hacia adelante, Oh, que fueron ok. 7 años como de 1 millón de exploraciones, de terapias, de médicos, de 3 países diferentes, Wow. porque, bueno, fue todo un proceso, pero yo también he pensado mucho por qué para mí fue tan radical el momento de las manos, porque como artista Ujú, tú también podrías decir, bueno, pero los ojos, si tú no estás viendo bien, pues cómo, pero para mí fueron las manos las que me activaron como un momento de, bueno, ya esto tiene que parar, ya no va ujú, más porque yo tenía, sí, ya no iba más. Como que ni siquiera me dio tanto miedo perder la sensación en los pies y en las piernas, que era ujú, bastante grave. Me acuerdo que en ese momento de las piernas, yo estaba con una neuróloga acá en Viena que me tenía en un tratamiento con un medicamento que se llama interferón. ujú. Y es un medicamento muy, muy pesado. O sea, yo creo que es lo más fuerte y lo peor que yo le he metido a mi cuerpo en mi vida. Mm, Y como que para ella era muy claro que yo no iba a llegar a los 30 años sin estar en una silla de ruedas. O sea, para uf, ella era así y me lo decía muy frentera, como esto solamente va a empeorar. Y mm, yo decía, es muy pesado que le digan a uno eso los médicos. O sea, tú crees en tu médico, tú le crees las palabras, tú claro, dices, claro, esto, esto es real, ¿no? Pero, claro. pero es cierto, solamente fue el día que fue uno de los primeros días de enero, y esto fue en el 2016 o 17 creo, que estaba yo bañándome y sentí el agua caliente como en las puntas de los dedos de las manos y no podía sentirlo bien. Y ese ya Mm, fue el momento en que dije, bueno, pues no, yo no voy a perder las manos porque los síntomas siempre empezaban como en la punta de los dedos, que ujú, podía ser de los pies, ujú. que se dormían un poco, como que estaban cosquillosos y se dormían un Sí, poco y después se dormían completamente, iba como creciendo el síntoma y en las piernas me llegaba hasta las rodillas y como a los 3, 4 meses empezaba a devolverse porque mi esclerosis, la que me diagnosticaron, era la que se devolvía. ajá, Y el día de las manos, yo ya había decidido divorciarme completamente de la neurología occidental porque a mí los medicamentos y la cortisona y esto me hizo muchísimo daño. Y estaba con un acupunturista que me ayudaba con el dolor y mm, que además para él también había sido un experimento, porque cuando yo le dije a él, voy a dejar los medicamentos, él me dijo, bueno, tú eres mi primera paciente de esclerosis que no tiene medicamentos, pero si tú ujú. quieres, le hacemos. Como Oh, si eso es lo que tú quieres hacer, yo te apoyo y le hacemos sin medicamentos. Y eso fue como un año antes de lo de las manos. Entonces, ujú, cuando pasó lo de las manos, yo lo llamé inmediatamente y le dije, me está pasando esto y necesito un cambio radical, necesito que me digas qué hacer porque yo no quiero aceptar esto como una realidad en mi vida. ujú, Y me cambió la dieta radicalmente. Me dijo que ujú, me volviera, que fuera 9 meses, dejara el gluten y dejara la carne y los lácteos. ujú. Igual yo pues no comía mucha carne ya, pero fue igual un cambio muy radical y yo decidí volverme vegana de un día para otro, Wow, y dejar el gluten también y fui vegana y sin gluten durante 9 meses, pero ujú. el cambio lo vi a las 2 semanas. O ¿En sea, serio? ese día que él me dijo, al siguiente día ya fui vegana 100% y a las 2 semanas se me había ido el síntoma de las manos y nunca volvió. O sea, fue completamente radical de un día para otro. Wow. Que obviamente los neurólogos lo dudan mucho, pero,
a mí me funciona muy bien. Esto del veganismo fue hace ya casi 8 años, sí, 8 años. Y, y nunca volvió, se desapareció pues completamente. Nunca volvió ningún síntoma de la esclerosis, nunca tuve que volver a ir al neurólogo, nunca tuve dolor otra vez en los músculos, ni adormecimiento, ni esta sensación del cinturón que te digo que me daba por lo menos una vez al año. Fue muy impresionante el cambio de un momento a otro. Sí, wow, increíble, increíble esta historia. Em, Qué fantástico que nunca tuviste otra vez síntomas. Igual tú dices, claro, antes de que pasara esto de las manos, tuviste un montón de terapias. Me imagino que estabas tomando medicamentos contra la esclerosis múltiple, se toma cortisona, ¿cierto? Que es como que ayuda a que el cuerpo deje de atacarse a sí mismo, o sea, que el sistema inmune deje de atacarse. Y se toma otro medicamento más. Este que te digo que estuve tomando, que se llama interferón, Ujú, claro. que Y yo eso me creo que imagino que hoy en día también, ya hay otros, pero ese fue el que yo mm, tomé. Mm. me imagino que eso también tenían como efectos secundarios, me imagino, ¿no? O sea, también había síntomas por los medicamentos. Pues yo creo que los síntomas por los medicamentos fueron de las peores cosas que me pasaron a mí en toda la historia de la esclerosis, porque yo sí vivía como con un constante sentimiento extraño en los músculos y en los ojos y con dolores de músculos sobre todo. Pero cuando empecé a tomar estos medicamentos, yo sentía que la cortisona me dormía todo el cuerpo. Yo no tenía Mm, nada, me sabía, todo me sabía metal, yo no podía ver casi nada, o sea, la vista se me iba casi completamente. em, o sea, la cortisona era muy, muy fuerte y a mí me daban terapias de cortisona cada vez que me daba un síntoma, como por 7, 8 días seguidos, una alta dosis de cortisona. ujú, Em, entonces, pues eran 8 días y después duraba más de un mes tratando como de desintoxicar el cuerpo de la cortisona. ujú, Y el interferón son unas inyecciones que yo misma me ponía en las piernas todos los viernes. Pero cuando yo empecé a usar interferón, los efectos eran que yo me ponía la inyección el viernes en la tarde y era como un dengue inmediato, era horrible. O sea, a las 2 ujú. horas me subía muchísima fiebre, un dolor en todos los músculos del cuerpo, un dolor de cabeza horrible y duraba así todo el fin de semana, hasta el domingo. Y pues el Wow. lunes ya empezaba la semana otra vez. Entonces era todo el fin de semana, yo estaba con un malestar terrible, terrible. O sea, yo nunca me he vuelto a sentir así de mal. Y era Wow. 48 horas de dolor extremo y fiebre extrema. Y cada vez que yo le decía a los médicos, mi cuerpo no está aceptando bien este medicamento, me decían, no, tengo que acostumbrarme y tengo que seguir haciéndolo y que si lo dejo empeorar la esclerosis. Y yo decía, nada es peor que esto. O sea, Mm, nada de lo es peor que lo que me hace vivir este medicamento todos mis fines de semana. ujú, wow. Y sí, y pues aprendí ya cuando decidí dejar los medicamentos occidentales, o sea, el interferón y la cortisona, em, pues tuve que encontrar otras estrategias para tratar como los dolores, para calmar también un poco como la ansiedad de sentir que está viniendo un síntoma nuevamente. Ujú, eh, entonces era todo un proceso también. O sea, fue como descubrir otras formas de entender el cuerpo. ujú. ¿Y qué tipo de cosas te ayudaron cuando empezaste a dejar los medicamentos? A manejar esas cosas como la ansiedad y los dolores. Mm. Bueno, primero empecé terapia como emocional y Ujú, mental. Eso creo que fue de las cosas que más me
pues que más fuerte influencia tuvo sobre mí. Y la acupuntura fue mi mejor amiga toda la enfermedad. O sea, no puedo decir otra cosa. Sobre todo el acupunturista acá en Austria que me ayudó como a entender la dieta y que me propuso también hacer como entender, ver la conexión entre lo que yo comía y el impacto que tenía sobre mi cuerpo. Ujú, Y la respiración, muchos métodos diferentes sí, como de procesar esos momentos, de despertarme en la mañana y decir, bueno, está pasando esto. Tengo que admitir que muchas veces me paniqueaba completamente cuando estaba empezando un síntoma. O sea, era como, y también actuaba, o sea, lo recibía con mucha rabia, como, ah, puta, otra ujú. vez 6 meses de esto y no sé si va a volver otra vez o no al estado inicial el cuerpo. Claro, debe haber Pero mucho creo miedo que también ahí, ¿no? mucho Sí. miedo que no, yo no, de pronto un error que yo hice fue que no quería comunicar que estaba pasando por un momento grave, o sea, Ujú, como que no quería hablar mucho de eso. Yo no sé, yo sentía como que iba a ser aún peor, como ver a ujú. las personas alrededor preocupadas o actuando un poco raro alrededor mío, entonces como que eso todo empeoraba la situación, no mejoraba la Ok. situación. Sí, entonces esas eran como las reacciones y las estrategias que encontré sí eran muy como de tratar de estar calmada, como de aceptar también lo que estaba pasando, Mm, encontrar, muy difícil, ¿no? sí, muy difícil y también como de aceptar la rabia que causaba, ¿no? Como, ¿por Total. qué? ¿Por qué? Y era, sí, Sí, me imagino que hubo un proceso psicológico también muy grande porque, claro, todas las reacciones que tú estabas teniendo son completamente entendibles, o sea, de rabia, de frustración, de miedo, de cómo, quién sabe ahora esto cuánto dura, ujú, cómo si se va a devolver en serio al 100% o no. Todas estas cosas dan mucho miedo y mucha rabia también, como que, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿No? O sea, como que estoy haciendo yo mal, tan mal, para que esto me pase. Creo que muy comprensible y muy normal sentir esas mm. cosas. Y me imagino que el proceso psicológico que hiciste para tratar de cómo lidiar con eso debió haber sido muy grande y muy, pues muy de admirar, la verdad, porque, pucha, es, es muy difícil. Sí. Sí, pues igual es como excavar también claro, porque como a mí lo que más me estaba ayudando en ese momento era la acupuntura. Sí. Y según la acupuntura, pues todas las enfermedades tienen como raíces emocionales también. Y Ujú. como la medicina occidental no me estaba dando ninguna opción ni ninguna respuesta y no sabían nada y no entendían nada y cada vez que yo iba me hablaban de mierdas, me daba mucha rabia. Entonces empecé a buscar como otras opciones y sí fue como un proceso muy fuerte de excavar también en las emociones y qué es lo que está pasando y qué es lo que puede estar como generando esto en mi cuerpo, porque yo hablé con incontables personas de incontables comunidades. O sea, hablé con médicos en Colombia de diferentes comunidades como del norte de Bogotá, hice ceremonias y terapias con todas las Ujú. medicinas que te puedas, porque también eso fue lo que me propuse, ¿no? Como cuando me diagnosticaron dije, bueno, pues voy a intentar las cosas que me digan que haga, que tenga sentido, ¿no? O sea, obviamente no Claro. iba a hacer estupideces, pero sí hablé con muchas personas que tenían muchas teorías. Cuando llegué a Alemania primero, en Alemania me volvieron a diagnosticar y fui a hablarlo con budistas, por ejemplo, que también fue un proceso re lindo, porque yo nunca había hablado desde la espiritualidad, ¿no? Ujú. No era, pues, sí, creo que era
yo estaba como conectada con otras cosas y con otros procesos y las teorías se me hacían, pues que por lo menos tenían teorías, ¿no? Como, Sí, bueno, pero por sí, lo menos está tratando de proponer algo para ayudarme, no es como la neuróloga que claro. me está proponiendo joder todos mis fines de semana y, no, y está proponiéndome una vida de malestar por el resto de Mm, mi vida. O sea, no tenía sentido escucharla a ella y no escuchar lo que proponían otras personas. claro, Em, sí. y me gustaba escuchar como ideas de, bueno, pero si dejaste de sentir los pies, pues pensemos qué puede significar o con qué está conectado, o los ojos, qué estás viendo, qué no estás viendo, por qué estás viendo Ujú, doble, etcétera. Y eso me gustaba. O sea, ujú, no es que me haya ido completamente por esa rama en ningún momento, pero me gustaba imaginar que el cuerpo está conectado con muchas más cosas que, pues, que lo que explica la medicina occidental. sí. Sí, 100%. Aparte también como, claro, aquí digamos que otros tipos de terapias, otros tipos de personas te daban como un poco más te daban algún tipo de esperanza o algún tipo de como, bueno, podemos mirar por este lado, ¿no? Como que siento que la medicina occidental te estaba como encerrando en un cuarto en donde no había ni luz porque la estabas pasando terrible. O sea, pasar todos Exacto. los fines de semana, que en verdad serían tus momentos de relajación de la semana, de como, bueno, tener un momento para ti, pasarla terriblemente mal en la cama y pues no, ¿sabes? Como que siento que eso no es una vida tampoco. Entonces, estas otras Sí, como pensamientos o ramas se estaban dando por lo menos como un poco de luz, ¿no? Un poco de, bueno, miremos por acá, ¿por qué no? ¿No? sí, fue muy lindo como tener algunas otras opciones, tener como teorías, ideas, Ujú, ¿no? Y ver las cosas desde otro punto de vista también, ser capaz de salirme de las cosas que yo hacía y que yo creía y decir, bueno, eh, sí, listo, vamos a tomar yagé, a ver qué pasa con esto, porque es que no estoy sintiendo las piernas, entonces necesito ver necesito una solución, ¿sí? ujú, Como necesito encontrar una solución. Entonces, eh, buscar diferentes ramas del conocimiento, porque igual son conocimientos que tienen miles y miles y miles y miles de años. No sé, la medicina occidental empezó hace que 4.000 años y esta ujú. gente lleva muchos más años haciendo otro tipo de experiencias y de procesos, pues confiar también en las personas y confiar en las comunidades, como en el conocimiento profundo que tienen diferentes grupos de humanos, ¿no? Sí, sí, totalmente. Como que no solamente, no cerrarnos a que solamente la medicina occidental tiene todas las respuestas, y que cuando ya no te pueden dar Sí. respuestas, pues te quedas como, bueno, pues No, aquí y fue, es que en este caso no tenían ninguna respuesta. ninguna Era como, respuesta. no sabemos qué es, ni por qué da, ni a dónde va, ni cuál es la cura, ni tenemos una propuesta, no tenemos ni idea de nada. Como Sí, no, no es algo que conozcamos. No sé si wow. haya avanzado, que yo pues llevo ya sin ir al neurólogo como lo que te decía, 7, 8 años, y no Ujú, sé si ha cambiado un poco. Espero que sí, claro. eh, espero, pues solo puedo esperar como que que se hagan como nuevas ideas dentro de esa medicina, porque cada vez que yo hablo con un neurólogo, Mm, sí se sorprenden de mi proceso, ujú, pero la mayoría ha actuado como incrédulos, como bueno, mm, pero puede que vuelva, ¿no? Como wow. no canceles esa opción, como Qué no feo creas que eso, lo qué logras. feo. Pero ¿Por también qué? conozco, yo no sé por qué son así, es algo muy pesado, pero yo acá en Austria tengo mi terapeuta
Sí. y él trabaja en una oficina, como en una oficina médica, en un consultorio, con un neurólogo que se especializa en esclerosis. Entonces, yo Ujú. no conozco al neurólogo, pero mi terapeuta se sorprendió tanto con mi proceso que le contó a su compañero neurólogo y él envió el único estudio que han hecho sobre la posibilidad de curar la esclerosis, que creo que lo hizo la Universidad de Darmstadt hace un par de años. Y lo único que decían era que un gran porcentaje de los pacientes con esclerosis que no tienen síntomas por más de 3 años, es Ujú. muy posible que no vuelva. Ujú. Porque yo no soy la única persona que yo conozco y con quien yo he trabajado que el veganismo le ha quitado los síntomas por años. O sea, que estamos Ujú. Wow. ¿cómo se dice? Remisión. Remisión durante tantos años. Eh, Wow. pero eso nadie lo estudia. Como que no hay un estudio que sea como, bueno, pero ¿cuál es la conexión? No puedo decir que todo el mundo, porque también conozco muchas personas que tienen esclerosis que no les va bien dejando la carne, como que sienten que necesitan seguir comiendo carne. O sea, puede que no se trate de la carne, sino de los lácteos, o no sé, no tengo ganas de Ujú. experimentarlo con mi cuerpo, pero no hay estudios que den como una luz, que digan, inténtelo 2 semanas, deje el gluten 2 semanas a ver si le ayuda, o lo que Sí, sea, ¿no? Como que no sí. proponen, no Como proponen que soluciones. no, sí, como que no quieren intentarlo, pero, y claro, y lo que también dices tú, ¿no? Lo que te sirve a ti tal vez no le sirve a otra persona, pero bueno, Sí, esto vale la pena intentarlo, tipo, es algo que no es invasivo, que en el peor de los casos dices, bueno, después de un par de semanas, no, mira, esto no me funcionó, pero no vas a tener efectos secundarios tipo los que tenías tú con los medicamentos. Entonces, claro, cada persona es diferente, cada proceso es diferente, me imagino que también cada enfermedad es diferente, pero es increíble esta historia de cómo que para ti te ha curado de todo síntoma en los últimos 7, 8 años. Es mm, magnífico, o sea, que espectacular esto que sí, para ti te haya funcionado, y que tal vez también le pueda funcionar a otras personas, ¿sabes? Como mm, que qué lástima que la medicina no esté como intentando más como indagar en estos temas, em, para tener otras sí, soluciones que no solo sean farmacéuticas. de acuerdo. Creo que esa es como sí, como algo que yo he tratado de entender también, como bueno, porque yo soy vegana por mi cuerpo, pero no soy vegana de tratar de convencer a nadie de volverse vegano. Ujú. Pero yo sí le aconsejo a las personas que tienen esclerosis, sobre todo síntomas parecidos a los míos o como un progreso parecido, que lo intenten un par de semanas. De pronto no funciona, pero vale la pena intentarlo porque pues solo fueron 2 semanas, como, ¿no? Sí, Y sí. igual también, pues trabajo dentro del arte, trabajo mucho, yo trabajo con arte y ciencia y ahora estoy empezando a entrar un poco otra vez en la medicina, en el arte y la medicina y en procesos y yo todos estos años no he hablado de la esclerosis en mi obra artística Ujú. porque sentía que necesitaba todavía tenerla como guardadita, como que era como no estaba preparada para sacarla, sobre todo en el mundo artístico. Ujú. Pero ahora estoy empezando una colaboración con una artista magnífica australiana que también tiene esclerosis, que tiene otro proceso en su cuerpo. O sea, esto es ya como una propuesta para ayudar a las personas que tienen enfermedades como la esclerosis a entender su cuerpo y a trabajar su cuerpo desde el arte. Y esto me Guau. parece que tiene como un impacto, pues tuvo mucho impacto para mí ver su obra. Ella se llama Amanda Bennett y para mí fue Ujú. muy impactante ver su obra y vamos a empezar a colaborar, o bueno, ya empezamos a colaborar en un proyecto grande para poder explicarle al mundo
qué se siente, porque ahora que yo te lo estaba tratando de explicar, qué se siente ver doble o qué se siente Claro. sentir rara la sensación del agua en los dedos o Ujú. es muy difícil de explicar la sensación, como es tratar de explicar un dolor, ¿no? Como Sí. cuando tú estás sintiendo un dolor extremo, es imposible decirle al médico y que el médico entienda, como Mm, que, no, dime un número. No, no es un número, es que es mi cuerpo. No te puedo dar un número, no te puedo dar una sí, sí, explicación es difícil. directa, ¿no? Como cuando a mí me decían, bueno, pero de 1 a 10, ¿cuánto te duelen los músculos de las piernas y cuánto te duelen los músculos del cuello? Yo decía, no, no es comparable, son dos dolores inaguantables que son completamente diferentes y Ujú, ninguno es peor que el otro. No se trata, ujú, entonces, ¿cómo tratas tú de explicarle eso al mundo? Primero, para encontrar empatía, porque la medicina necesita un poco de empatía. Bueno, no solamente la medicina, el mundo entero. sí, Y segundo, para poder entender tu propio cuerpo y empezar a trabajar en sanarte a ti misma, ¿no? Como ni siquiera con la meta de sanarte 100%, sino de entender lo que está pasando, de tú misma poder entender tu dolor o tus músculos o qué tanto estás viendo doble para explicártelo, para decir, bueno, este es el proceso, porque la obra que estamos haciendo con Amanda es precisamente de esto, cómo visualizar artísticamente estas sensaciones extrañas que sentimos en la piel, en la piel y en los músculos, y cuál es la diferencia que hay entre el dolor que se siente superficialmente en la piel y el dolor que se siente profundamente en los músculos y el dolor que se siente en los huesos, que es otro dolor. me encanta que usen el arte para esto, también para como procesar tal vez todo este, pues esta enfermedad para ustedes, pero también para explicársela al mundo. Me parece absolutamente hermoso usar el arte también como ayuda, tal vez también para la medicina, ¿no? O sea, no solamente como, eso es una obra artística, sino esto es algo que puede ayudarle, como dices tú, a los médicos y al mundo a tener empatía y a entender un poco más sobre esta enfermedad. Em, Eso me parece fantástico, qué hermoso, qué lindo sería si se trabajara más así, ¿no? Como en diferentes ámbitos para que hay cosas que son muy difíciles de explicar, lo que dices tú, y el dolor es uno de ellos, y claramente que tu dolor es muy diferente al mío y tal vez al de tu compañera, que también tiene esclerosis múltiple. Pero me parece también súper importante que tengamos como herramientas en donde podamos enseñarle o como mostrarle a otra persona como, mira, esto es como me siento, para que tal vez otras personas sean como, ok, esto, o sea, esto es una experiencia humana completamente diferente a la mía. Mm, Impresionante, ¿no? sí, Qué lindo. sí, esta es como la idea de la obra con Amanda, que espero que, pues, que se pueda hacer pronto, pero Ujú. también esto que tú dices es ahora parte de mi investigación de doctorado, como Wao. qué están creando las artistas que trabajan con arte y ciencia como obra artística dentro de, como de la protesta hacia la medicina occidental. Ujú, sí. Ajá. Y la investigación es esa, como qué artistas están trabajando para protestar el sistema médico occidental, creando obra desde estos procesos como propios y personales y del Mm, cuerpo de la misma persona, que además puedan hacer que comunidades enteras se vean beneficiadas. Porque yo creo que la ujú, obra de Amanda, por ejemplo, puede beneficiar a mucha gente que está, que necesita aprender a entender sus dolores musculares y mm, sus em, adormecimientos musculares, por ejemplo, para predecir que vas a tener un síntoma. ujú, claro. Entonces se trata como de usar el arte para entender el cuerpo Qué y al lindo. hacerlo protestar todo un sistema que lo que hace es
pues no proponer una solución para enfermedades como esta. Claro, me encanta. Qué lindo proyecto y espero poder verlo pronto, la verdad, me causa mucha curiosidad. Y qué lindo también que hayas decidido ahora también tomar la esclerosis múltiple en tus proyectos y en tu proceso, como traerla un poco más hacia la luz y trabajar con esta enfermedad que tal vez tuviste como un poco como todavía no estabas lista para mostrárselo al mundo. Qué lindo que ahora lo estés, porque me parece increíblemente importante hablar de estos temas, que otra gente entienda, que gente que también tenga esclerosis pueda como escuchar estas historias y sea como, ah, no estoy tan sola, también me han pasado estas cosas a mí y todos estos procesos por los que tú pasaste, tal vez le ayuden a alguien más. Entonces, qué Ujú. hermoso. Gracias por, por también mostrarle esto al mundo y contar tu historia aquí conmigo y pues sí, con todas las personas que escuchen esto. ¿Hay algo que quieras comentarnos que no hayamos mencionado, de lo que no hayamos hablado todavía? Pues creo que me parece importante también decir que algo que he aprendido en estos años es que los procesos son muy individuales y muy Mm, personales. O sea, así como decía antes que yo llegué a entender que sí tiene una conexión muy fuerte como con las emociones y con el estrés y con como la parte mental y emocional del cuerpo, pues que cada persona tiene sus propios procesos, que es muy individual. Entonces, que esto que yo te cuento que me pasó a mí no quiere decir que sea eh, válido para cualquier otra persona. No, es como una invitación a escuchar el propio cuerpo y a ver qué cosas le funcionan. Porque una de las cosas que he aprendido es que yo no juzgo absolutamente nada si las personas deciden, o sea, conozco también muchas personas que el interferón les ha ayudado o que la ujú, cortisona de verdad les desinflama el síntoma, que a mí no me funcionó, pero conozco personas que sí lo han hecho. Entonces, me parece que estas conversaciones son muy importantes para que también corra la voz bueno, hay, puede haber una exploración personal más allá de lo que te dice el mundo, que es lo que debe ser tu exploración personal, ¿no? ujú, Como yo, ni tú, ni ningún médico sabemos cómo se siente el cuerpo de otra persona que tiene un dolor específico o que tiene un síntoma específico. Entonces, uno de los grandes errores que yo siento que hace la medicina occidental y otras medicinas también es la generalización. Y es decir, bueno, eres una mujer de 20 años que le acaban de diagnosticar esclerosis, pues a los 30 vas a estar en una silla de ruedas, porque es que ese es tu futuro. ¿Cómo putas se te ocurre ujú, generalizar de esa forma si el mm, cuerpo es un sistema caótico? O sea, el cuerpo es un sistema vivo y el cuerpo está cambiando y el cuerpo está todo el tiempo recibiendo un millón de inputs y de señales y de cosas y lo que comes y lo que dices y las horas que duermes y si meditas ujú, o no, y si viajas o no, y si vives en el campo o en la ciudad, todo impacta. Y claro. generalizarlo diciendo, o sea, sería un error que yo dijera, si tienes esclerosis, esta es tu solución, porque Ujú, cada cuerpo es un universo entero. sí. Creo que una de las grandes enseñanzas ha sido como, bueno, pero ¿qué herramientas puedo encontrar o qué herramientas puedo proponer para empezar a explorarse a sí misma? Como, bueno, de hecho, ayer estaba hablando con un amigo que lo importante que sería que este fuera el conocimiento, el aprendizaje y la educación en el colegio, Ujú, como de niños, aprender a decir, bueno, ¿será que a mí me hace falta un poco de sol? ¿O qué efecto tiene sobre mí las carnes rojas? ¿O qué efecto tiene sobre mí el gluten? O lo que sea, ¿no? Como el azúcar. Porque si nos enseñaran a escuchar el cuerpo desde pequeños, pues nos ahorraríamos un millón de procesos que vienen más adelante, incluso que no son procesos como de enfermedades, pero nos ayudaría como
a decir, amanecí con migraña, ¿qué puedo hacer? O cómo Ujú, aceptar la migraña como un proceso claro. y no generalizar o juzgar el cuerpo o apresurarlo o presionarlo para estar mejor, porque pues eso no, pues creo que esa es como una forma muy moderna de ver la medicina, ¿no? Necesito que funcione, necesito que el cuerpo funcione, necesito trabajar, entonces Ujú. es meterme un montón de medicamentos para poder seguir. Es más una invitación a tratar de entender, a escuchar al cuerpo y a sentirlo. Sí, me encanta esto que dices, increíblemente importante, porque como dices tú, cada persona tiene sus procesos, cada cuerpo es absolutamente único y diferente. Entonces, claro, lo que tú aquí dices es solamente tu historia, lo que te sirvió a ti, y no es como yo tengo la cura a lo que es, sino lo que te sirvió a ti, como a Daniela, ¿sabes? Y Exacto. lo que dices, como esta invitación de escucharte, de entenderte, de pararle bolas a los procesos y tal vez indagar un poquito más en lo que para ti esté pasando y no solamente como como en esta línea recta en la que es como no, todo el mundo le va a pasar esto. Y solamente así para saber cuántos años tienes, Dani. 35. 35 y estás en una silla de ruedas. No, no. Pero es increíble Lejos, porque, lejos. claro, aquí básicamente desde los 20 te dijeron a los 30 tú ya no vas a poder caminar y Sí, pues mírate aquí 35 sí. 20 colgando, caminando, bailando y haciendo No, todo. O sea, y que nunca más, o sea, sí, no. Es impresionante. Entonces, totalmente, totalmente, sí. sí, Ujú. qué fuerte primero que te hayan dicho eso, me parece absolutamente fuertísimo. Hay que tener mucho cuidado Médico, como sí. profesional de la salud en qué dice uno. Em, pero pues qué lindo que hayas encontrado tu proceso, lo que a ti te haya ayudado para entender tu cuerpo y para lidiar con lo que te estaba pasando, que claro, tomó bastante tiempo también, ¿no? Todos estos procesos de lidiar con todas las cosas emocionales. Pero bueno, aquí estás y estás Ujú. bien Sí, y me encanta saber todo esto. Entonces, sí, esta invitación de explorar y de cómo indagar uno mismo lo que sirve para uno, porque es que todos somos únicos. mm, Y pues qué lindo eso, qué sí. lindo que me digas esto. Mm. Pues gracias por escucharme Claro. y por Em, y por ver siempre- esta historia como interesante. no, por Dios, increíblemente interesante. Por último, yo siempre pregunto, em, porque me parece que el dolor es uno de nuestros grandes maestros en la vida, y me gusta preguntarle a las personas, ¿cuál es el superpoder que te dejó este dolor o que te dejó, en este caso, la esclerosis? Pues que sin este proceso yo no habría aprendido a sentir mi cuerpo Mm, qué lindo. y a tenerme Sí, paciencia y a darme el tiempo, a darme el espacio que necesito y el tiempo que sea necesario para mí misma. Y creo que también saber que la voz más poderosa es la mía para mi cuerpo y no la de nadie más, ¿no? Como, pues, que lo que ujú, yo sienta que me va a hacer bien es lo que yo voy a hacer, porque mucha gente se opuso a mis propuestas, mucha gente, o sea, yo tuve mucha suerte nuevamente de tener una red de apoyo gigante para el veganismo. O sea, mi pareja de ese momento, ella fue un ángel para mi proceso con el veganismo. Y pues mi familia, mis hermanos y mi papá también se lo toman muy en serio y toda mi familia, porque, o sea, creo que antes éramos una familia pues muy carnívora y claro, desde sí, ese momento ha sido muy bueno. Esto es tu proceso y te vamos a apoyar y entonces siempre hay comida vegana y pues tú conoces a mi hermano que cocina y le encanta cocinar claro, carne, pero él siempre hay una opción y siempre hay una solución y tuve esa suerte de tener esta ujú, red como de cariño hacia lo que yo decidí hacer
pero también tuve muchas personas que me cuestionaron y que les pareció terrible, pues que yo dejara el interferón o que yo dejara de hablar con un neurólogo o que yo, no sé, como que muchas personas que cuestionaron muchas decisiones que yo tomé. Ujú, ujú. Sí, No, es que estoy escuchándome a mí misma y apoyándome en esa red de apoyo, pero sobre todo en mi propia voz y en mi propio cuerpo. sí, sí. Creo que eso es el superpoder. Me encanta. Y es súper importante Mm, eso, como esa inteligencia que tiene nuestros cuerpos, ¿no? Que tenemos nosotros innatamente adentro y confiar más en eso. Confiar en que tú sabes lo que es bueno para ti adentro. Y pues claro, es un proceso de aprender a escucharse, pero que cada persona en sus adentros saben lo que es bueno y necesario para uno. Entonces, mm. qué lindo que nos dejes con esto, qué gran superpoder, me encanta. Muchas, muchas gracias por tomarte el tiempo, por contar esta historia. Si las personas Sí, te quieren por darme el contactar, espacio. ay, gracias. Si las personas te quieren contactar o saber más de tus obras, ¿en dónde te pueden contactar? Pues mi obra artística, Sí. tengo mi página web que es danielabrilestrada.com Ujú. y ahí también hay un formulario de contacto en esa Genial. página. Sí. La agregaré, aquí va a estar y también la agregaré en los comentarios del video, claro que sí, para que también podamos seguir tu proceso y tu proyecto. Y bueno, por si acaso alguien quiere contactar a Dani, ahí está. Si alguien me quiere contactar a mí o quiere saber más sobre mi historia o sobre las historias de otras personas, sobre mi proyecto, me puede encontrar en Instagram en thelittlethings.mindful. También va a estar por aquí escrito. Y eso, yo siempre muy feliz de escuchar sobre nuevas historias, sobre personas que quieran contarme sus historias con el dolor. em, y eso. Bueno, Dani, entonces, muchísimas gracias otra vez por esto, por esta hermosa conversación y nos vemos pronto. Gracias a ti, Nati.